Algunos sí. Bueno, algunos quieren oír la voz de Dios a través de su palabra. Porque miren, cuando las personas dicen, yo quiero oír la voz de Dios, bueno, la voz de Dios está aquí escrita. Así que si quieren conocer la verdad, la voluntad de Dios, tenemos que meditar en las Sagradas Escrituras. Y hoy nuestro hermano Óscar Molina nos va a predicar el sermón de esta mañana. Miren, lo importante es lo que Dios tenga que decirnos. Así que presten mucha atención, porque algo Dios quiere para con nosotros en esta mañana. Dios te bendiga, Óscar. Amén. Falta que me hace. Y a mí también. El número 1, Andrés, ¿le bajas un poquito? Mientras vamos preparando esto, quiero darle nuevamente las gracias al pastor por darme la oportunidad de compartir la palabra del Señor con ustedes. Gracias a la iglesia por también estar dispuesta a escuchar la palabra del Señor, la palabra que Dios ha puesto en mí este día. Y quiero invitarlos a que nos pongamos de pie y vamos a hacer una pequeña oración. Señor y Padre Celestial, en esta mañana yo te quiero dar gracias, Dios, por mi vida, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos aquí presentes. Yo, Señor, pongo mi vida en tus manos, Señor, para que seas tú dirigiéndome, Señor, teniendo el control de cada una de mis palabras, Señor, de todo lo que vaya a decir sea conforme a tu palabra, Señor, y que pueda llegar a cada uno de mis hermanos, Dios, y que la gloria sea tuya, Señor, por encima de todo. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Asimismo como estamos, vamos a buscar en la Biblia el texto de Mateo 21. Mateo 21. Vamos a leer los versículos 12 y 13. Mateo 21, del 12 al 13. ¿Alguien que lo pueda leer, por favor? Entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Amén. Pueden sentarse. Primeramente yo quería hacer una pregunta. De los que estamos aquí, ¿hay alguien que haya venido obligado hoy a la iglesia? ¿Hay alguien que haya venido comprometido, que no haya venido por voluntad propia? ¿No? Pues, me parece perfecto. Déjenme decirles nuevamente que sean bienvenidos todos a la Iglesia Berea de Fuerteventura, Iglesia Cristiana Berea de Fuerteventura. Como decíamos antes, y eso me confirmaba cada vez más la palabra que yo tenía que compartir hoy, este es un lugar de adoración donde le damos la gloria, la honra, donde amamos a Dios y donde nuestro principal objetivo es agradar a Dios. Y también estamos muy agradecidos por alguien que voluntariamente, sin que nadie lo obligara, dio su vida por nosotros. Dio su vida por nuestros pecados, para nosotros presentarnos libres de pecado. Y es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces toda la gloria y toda la honra sea para Él. Partiendo de este punto en el que aquí amamos y adoramos a Dios y vivimos agradecidos a Cristo, esta mañana voy a compartir acerca de la iglesia de Dios. Y muchos se preguntarán, como decían los hermanos Wilson y Javier y Ana, no hay lugares donde congregarse, donde sentirse a gusto. Y por tanto, por esa decisión, muchos deciden no congregarse o se preguntan si para ser cristianos es necesario congregarse. Y yo, para empezar, vamos a
la palabra nuevamente, para que sea la palabra la que nos conteste esta pregunta. Vamos a mirar en Hebreos 10, 24 y 25. Hebreos 10, 24 y 25. Dice la palabra del Señor: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Aquí la palabra del Señor nos invita a animarnos, a congregarnos y a estar animándonos para hacer buenas obras. Por tanto, si aquí nos dice que no nos dejemos de congregar, si es necesario congregarnos. Por tanto, la respuesta es sí es necesario congregarse. En la segunda parte de este texto se nos dice que veis que el día se acerca. ¿Qué día? ¿Qué día es que se nos habla que se acerca aquí? La venida de nuestro Señor Jesucristo. Y sabemos que en su primera venida Él vino como cordero, pero en su segunda venida va a venir con juicio. Por tanto, es importante que cuando el Señor venga, nos encuentre justamente haciendo lo que es agradable a Él. Y para eso es importante saber en qué iglesia estamos. Si en la iglesia que estamos es conforme a la voluntad de Dios. Si lo que se practica en la iglesia es agradable a Dios. ¿Ustedes recuerdan el primer día que asistieron a una iglesia? ¿Lo recuerdan? Seguramente algún día alguna persona se acercó y les compartió a ustedes acerca del Evangelio, ¿verdad? Y ustedes aceptaron a Cristo en su corazón, se arrepintieron de sus pecados y aceptaron la invitación de esa persona y ahí empezaron a asistir a una iglesia. Pero, ¿sabían ustedes de verdad qué se hacía en esa iglesia? ¿O estaban nuevos, como se dice? No sabían qué nos íbamos a encontrar, qué teníamos que hacer, no sabíamos orar, nos daba vergüenza. Las canciones que ponían, si había proyector, las leíamos, no las sabíamos, tampoco sabíamos qué hacer o qué decir. Éramos nuevos. Pero a medida que va pasando el tiempo, fuimos aprendiendo, adaptándonos, cogiendo las costumbres de esa iglesia. Muchos de los hermanos que hayan nacido aquí, pues tendrán solamente lo que han recibido aquí, lo que han visto aquí. Habrán otros muchos hermanos que vienen de otras iglesias y podrán tener distintos puntos de vista. No, es que en esta iglesia esto no se hacía, o en esta se hacía así, o me choca a mí porque yo no estaba acostumbrado. Se sienten un poquito desubicados, porque siempre llevamos lo que hemos ido viendo, lo que hemos ido recibiendo. Incluso cuando nos decían leer un versículo, vamos a buscar el versículo de Mateo, empezamos a coger la Biblia y a hacer a ver dónde aparecía Mateo, porque no teníamos ni idea de dónde estaba. ¿Es verdad o no? ¿Les pasaba? Pero fuimos adaptando y fuimos cogiendo esas costumbres. Como decía, hay distintas formas y doctrinas en la iglesia. Y no debería ser así, porque las iglesias tenemos la palabra de Dios y tenemos el Espíritu Santo con nosotros. Por tanto, no debería haber diferencias en las iglesias. El Espíritu de verdad nos lleva a la verdad. Por tanto, no debería haber diferencias en las iglesias, pero las hay, y muchas. En esta mañana yo voy a poner una piedra en su tejado, como se dice. Voy a poner unas características de distintas iglesias. No puedo decir en las que he estado, que he visitado, que he visto, y que seguramente ustedes también la verán. Y quiero que ustedes, a través de la palabra, lleguen a cuestionarse el dónde están, el qué estamos haciendo, y si lo que estamos haciendo es lo correcto. Las bases principales de una iglesia, las mínimas, serían tener la Biblia
la palabra de Dios como máxima autoridad en la iglesia. Reconocer y aceptar la Trinidad de Dios y que la salvación es por fe en Jesucristo. Y aunque en muchas iglesias se cumple esto, lastimosamente fallan en la primera, que es en la autoridad de la palabra de Dios. Ellos leen la palabra de Dios, comparten de la palabra de Dios, pero su aplicación la desvían por distintos intereses. La acomodan a su conveniencia. No le dan la verdadera interpretación de lo que cada pasaje quiere decir en su momento y en su contexto. ¿De acuerdo? El verdadero objetivo de una iglesia, el principal objetivo de una iglesia, es adorar a Dios. Que Dios se sienta a gusto de lo que le da a su iglesia. Si Cristo viniese en este momento a nuestra iglesia, ¿se sentiría a gusto de lo que hacemos aquí? De nuestra alabanza, de nuestros mensajes, de las reuniones que hacemos. Eso es lo que tenemos que cuestionarnos. Muchos dirán, no, la responsabilidad es del pastor. Él es el que tiene la responsabilidad. Y es verdad, gran parte recae sobre el pastor, porque él tiene que cuidar sus ovejas. Pero también hay otra parte que nos corresponde a cada uno de nosotros. Y esa parte nadie más la puede hacer por nosotros. Tiene que ser de nosotros ante Dios. Y eso lo vamos a ver en Hechos 17:11. Les voy a pedir que me ayuden con los pasajes, porque como ven, todavía estoy un poquito mal de la garganta. Entonces, si por favor, Hechos 17:11. Un hermano que lo pueda leer. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, que recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Amén. Aquí se nos está hablando de la iglesia Berea. Y se nos dice que estos hermanos cada día escudriñaban, buscaban, estudiaban, se cercioraban de lo que se les decía era conforme a la palabra de Dios. Por tanto, no tragaban entero, como decimos nosotros. No, si el pastor lo dice, así es. No, tenemos que escudriñar, respetar a nuestro pastor porque él tiene autoridad, pero saber que aunque nuestro pastor sea el pastor, hay una autoridad por encima de él, que es la autoridad de Dios, la autoridad de la palabra de Dios. Por tanto, como el video, ¿a quién le creemos? ¿A nuestro pastor o a la palabra de Dios? Tenemos que creerle a la palabra de Dios. Y nosotros nos llamamos Berea. Nosotros somos la iglesia Berea. Por tanto, nosotros también tenemos que escudriñar cada día la palabra de Dios. Y no, estamos en ese caminar, analizando. Justamente el otro día que tuvimos en la asamblea, expusimos cosas que, estudiando la palabra de Dios, hemos visto que puede que no sean conformes a la voluntad de Dios. Por tanto, así las vengamos haciendo mucho tiempo, si no son conformes a la palabra de Dios, tenemos que cambiarla. Y eso nos corresponde a nosotros, detectarla, verla y decirlo. Si no es conforme a la palabra de Dios, pues tenemos que cambiarlo. Pero eso es algo que tenemos que hacer nosotros. Amén. Pero lastimosamente nosotros vivimos aferrados a la ley del menor esfuerzo. Si el pastor lo dice y lo expone, eso es. Yo vengo, me estoy aquí en la iglesia 2 horas, escucho, participo, pero luego me voy y ya, se acabó. La Biblia otra vez en la mesita de noche. Hasta el próximo domingo. ¿Y esto es lo que debemos hacer? No. Esto no es lo que debemos hacer. Y para eso tenemos que siempre estar cuestionándonos. El viernes, a ver los jóvenes, ¿hay algunos jóvenes por aquí?
El viernes estuve compartiendo con los jóvenes. ¿Y qué versículo compartimos? Efesios 5:10. ¿Y qué dice Efesios 5:10? A ver, los jóvenes. Comprobando lo que es agradable al Señor. Tenemos que mirar siempre si lo que estamos haciendo es agradable al Señor. Si estamos agradando al Señor. Tenemos que mirar dónde está el énfasis de cada cosa. Tenemos que examinar a dónde estamos poniendo los ojos nosotros en todo lo que hacemos. Y eso nos corresponde a nosotros. A nosotros, a los que nos están viendo por internet, es el momento de llegar y tomar una decisión, de pararnos y decir, yo estoy agradando al Señor en esta iglesia. Esta iglesia en la que asisto hace cosas agradables al Señor. Y para llegar a ayudarnos, voy a mencionar unas características de distintas iglesias. No voy a entrar en tema de doctrinas ni en fundamentos, sino características, cosas que pasan en distintas iglesias. Y ustedes tienen que estar atentos a ubicar si hay alguna de estas cosas que se practican en su iglesia, que se hacen en su iglesia o que se dicen en su iglesia. Y ojalá que pueda saltar esa alarma. Una de las características es, yo la he denominado la iglesia pasiva. Se comparte la palabra del Señor, se cantan canciones a Dios, pero el mensaje que se comparte no nos confronta con Dios. No nos hace pararnos a pensar a nosotros en si estamos haciendo bien o si estamos haciendo mal. Todo el litúrgico, se sigue siempre la misma, ¿cómo se dice? Sí, la misma rutina, todo es rutinario. Sabemos que tenemos que cantar, sabemos que tenemos que decir, sabemos cuándo tenemos que levantarnos y cuándo no. Un ejemplo de eso es el que yo les he contado muchas veces, sobre todo a los caballeros. Yo estudié en un colegio que tenía una capilla, su iglesia. Y a nosotros todos los meses nos llevaban ahí a escuchar un culto, una misa. Y yo estudié en ese colegio desde primaria, secundaria y bachillerato. Estuve 11 años en el mismo colegio. Por tanto, me tragué todos los cultos que quise. Y iba obligado, porque era del colegio, tenía que ir sí o sí. Escuchábamos, cantábamos y ya cuando estaba terminando, ya me sabía el culto de memoria. Sabía qué tenía que decir, sabía qué pasajes iban a hacer, sabía qué cosas tenía que hacer, pero nunca me llegué a sentir confrontado ante la palabra de Dios, en ningún momento. Y llega a ser tanto la costumbre que yo creo que en el último curso, si el sacerdote o el cura se hubiera enfermado, yo me hubiera puesto la sotana y hubiera compartido el mensaje y nadie se hubiera dado cuenta, porque yo me lo sabía entero. Pero esto es agradable al Señor. ¿Agrada al Señor que nosotros lleguemos, estemos una hora? Esto nos ayuda a tener relaciones con otro hermano, conocer quién es el hermano que está al lado, qué problemas tiene, cómo se llama, dónde vive, de qué tiene necesidad. Oramos los unos por los otros. ¿No? Esto no agrada al Señor porque no cumple lo que Dios quiere que hagamos, lo que espera de una iglesia. Otra característica es las iglesias que se preocupan por el tamaño. Iglesias que el único objetivo es ser la iglesia más grande de la zona. La iglesia que llena más veces su culto. La iglesia que el único objetivo es crecer, crear líderes a que salgan y lleven más gente a la iglesia. Su único objetivo es, y su mensaje, su alabanza, todo está programado para ser la iglesia más grande de la zona. Ese es su único objetivo, crecer, ser la más grande. Y se enorgullecen de eso. En mi culto, en un culto de mi iglesia, hay 5,000 personas. Y hacemos 3 cultos al día. Y ahora,
¿Esto es agradable al Señor? ¿Se conocen los 5,000 personas? ¿Son una las 5,000 personas? ¿Se preocupan los unos por los otros? ¿Se conocen? El pastor conoce a sus ovejas, las llama por su nombre a cada una. Y esas personas conocen a su pastor. Su pastor es cercano para cuando ellos tienen alguna necesidad, se pueden acercar directamente a su pastor y comentárselo y recibir una palabra de aliento. No, es prácticamente imposible. Una sola persona conocer a 15,000 personas y conocer sus necesidades, sus nombres. Por tanto, estas iglesias que su objetivo es ser la más grande, ¿agradan al Señor? No. Otra característica de las iglesias de hoy en día son las emociones. Nosotros, como seres humanos, somos emociones. Nosotros, si incluso las emociones llegan a ser más fuertes que el dolor. Si yo cojo a un niño y lo grito, puede llorar más fuerte que si le pegara. Me pasa con mis hijos. Les llamo la atención y lloran desconsolados. Peor que si les hubiera pegado. Porque son emociones. Si vemos una película, estamos en casa tranquilos, vemos una película, ¡ay, qué romántico! Y lloramos desconsolados. ¿Somos así o no? Una foto, una canción, nos ponemos, ¡ay, es que me trae recuerdos! Somos emociones, estamos llenos de emociones. Y eso muchas veces juega en nuestra contra. Porque hay personas que saben que nosotros somos emociones y juegan con nuestras emociones. Se preocupan de tocar esa fibra sensible y llevarnos a donde ellos quieren llevarnos. Sí, y se paran aquí y lloran. Como ese Katia me está haciendo yo. Sí, es fácil que toquen nuestra fibra y nos pueden llevar a la euforia más desorbitada o al llanto más desconsolado en un segundo, porque saben dónde tocar. Y en estas iglesias es tanto el objetivo de jugar, de manejar las emociones, que llegan al chantaje emocional. Y en los cultos llegamos a ver distintas formas de enfocar y de manejar ese chantaje. Puede haber un chantaje de culpabilidad, cuando nos dicen: tú estás en esta situación porque tú no estás dando lo que deberías darle al Señor. Tú no estás poniendo a Dios en el lugar que tiene que tener en tu vida. Nos hacen sentir culpables. Si me va mal es porque yo lo estoy haciendo mal. No es un trato de Dios con mi vida, no, es porque yo estoy fallando. Otro es el miedo. Nos hacen sentir temor. Si tú te vas de esta iglesia a otra, maldiciones van a llegar sobre tu vida. Así que no te puedes ir a otra iglesia. Si tú no das lo que tienes que darle a Dios, el enemigo va a entrar en tu vida. Por tanto, ¿quién se va a querer mover de esa iglesia? Nadie. Estas son las partes fuertes. Pero también juegan con cosas que parecen bonitas, ¿no? Dicen el cariño. Si usted amara a Dios, haría lo que yo le estoy diciendo, mi hermano. Si usted de verdad tuviera a Dios en su corazón, usted dejaría todo y se lo daría al Señor. Suena bonito. Otra es que juegan con la ilusión. Venga a mi iglesia. Venga a mi iglesia, que aquí nosotros somos herederos de Dios. Y por tanto en mi iglesia no hay sufrimiento. Venga y dé lo que usted tiene que dar a la iglesia y usted va a ser bendecido en mi iglesia. Juegan con nosotros, nos llevan al lugar que quieren llevarnos. Y en estas iglesias juegan con la sensibilidad de las personas desde el principio, desde la alabanza. Cuando vemos en esta iglesia, la alabanza son guitarras, alto volumen, teclados último modelo, juego de luces, humo, sonido estridente, fuertísimo. Pero ¿a quién están alabando? ¿A Dios? ¿O quieren
jugar con tus sentimientos, que tú te sientas a gusto. Y haciendo eso, lo que hacen es que la iglesia de Dios, en vez de ser una casa de oración, parezca un salón de fiestas. Y nuevamente, en esta alabanza, en estas iglesias que se juega con las emociones, ¿es agradable para el Señor? Cuando se hace esta parafernalia de la alabanza, y estas personas, lo he visto en mis propias carnes, y lo he visto en muchos videos, que dicen, recibe el gozo de Dios, y la gente se enloquece. Empiezan a saltar, a brincar, a moverse, a remángalo, a reempújalo, a bailar, como si estuvieran en otra cosa. Y ese es el gozo de Dios. Bailar así, revolcarse por el suelo, ¿es el gozo de Dios? No. El gozo de Dios es estar delante de la presencia de Dios. Cuando estamos en la presencia de Dios es que disfrutamos del verdadero gozo de Dios. Y el gozo de Dios es un don del Espíritu Santo. Y así como el don del Espíritu Santo es el gozo, otro don es la templanza, el saber estar, el tener el control de ti mismo, de tus emociones. Por tanto, si tú llegas a un momento en que pierdes el control, en que te revuelcas, en que chapaleas, eso no es agradable al Señor. No estás agradando al Señor, te estás agradando a ti mismo. Están jugando contigo para que tú te sientas a gusto. Pero ese no es el gozo que Dios quiere. Ese no es el gozo que debemos sentir cuando estamos en la presencia del Señor. Yo los invito a que leamos en 2 de Crónicas 5, el versículo 13 y 14. Nuevamente voy a invitar a un hermano que lo busque, se ponga en pie y lo lea. 2 de Crónicas 5, 13 y 14. Segunda de Crónicas 5, 13 y 14. Cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias al Señor, y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, y alababan a Dios diciendo, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó de una nube, la casa del Señor, y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria del Señor había llenado la casa de Dios. Amén. Este es un pasaje histórico que nos narra algo que sucedió en el templo que Salomón había construido para Dios. Y dice que los músicos cantaban para los asistentes, para las personas que estaban ahí, ¿verdad? No. ¿Para quién? Para dar gracias al Señor. Cantaban y exaltaban el nombre de Dios. Y este es un punto que quiero enfatizar un poquito más, porque desde que yo estoy en el sonido he llegado a escuchar que dicen que nuestra alabanza, la alabanza de la iglesia Berea está muerta, que nuestra iglesia está muerta, porque la alabanza no transmite, no sienten nada. Y están equivocados. Están equivocados porque la alabanza no es para que tú te sientas a gusto. La alabanza no es para que tú te sientas contento, para que te muevas, para que brinques, para que saltes. Las personas que están aquí adelante están para alabar a Dios, para exaltar el nombre de Dios y dirigirnos a nosotros, a los que estamos abajo, para llegar ante la presencia de Dios. Y lo podamos hacer como dice el versículo, todos a una, alabando al Señor. No uno cantando la canción que Él quiere, otro la canción que se sabe. No, los que están aquí están alabando a Dios y nos dirigen a nosotros a alabar a Dios como dice la palabra, todos a una. Y ese es el objetivo de la alabanza, exaltar el nombre de Dios. No que nosotros nos sintamos contentos, que nosotros nos sintamos a gusto o que nos volvamos frenéticos aquí. ¿Amén? ¿Están de acuerdo con eso? Amén. Por tanto,
la alabanza de Dios no la vamos a encontrar en la voz de Andrés, en la voz de Carolina, ni en lo bien que suena el teclado, ni en lo bien que suene la guitarra. El gozo y la alabanza va dirigida a Dios, y ahí es donde vamos a sentir nosotros la presencia de Dios en nuestra vida, cuando estamos delante de Él, alabándolo y exaltando. Amén. Vamos a otro punto, otra característica que inevitablemente la 2 y la 3, ya tenemos la tradicional, tenemos la del tamaño, tenemos la de las emociones. Indiscutiblemente esas, la segunda y la tercera, nos van a llevar a la cuarta, que es la economía. Cuando el único objetivo es recaudar, hacer dinero, donde la iglesia pasa a convertirse la casa del Señor en un negocio, con los objetivos y los puestos concretos y una visión concreta: recaudar, a la costa que sea. Estas iglesias no las podemos encontrar, generalmente son muy grandes, tienen un púlpito digno del mejor concierto, con luces, con efectos, con humo, pero la alabanza, el culto está enfocado en el hombre, en su objetivo, en lo que ellos quieren y en recaudar. Por tanto, cogen la palabra de Dios, la usan, pero la usan mal. Cogen pasajes sueltos para justificar el objetivo de ellos, para excusarse en que en la palabra está diciendo lo que ellos quieren sacarnos a nosotros, llevarnos a donde quieren. Y cogen pasajes sueltos, y si pudieran borrar los otros pasajes, los borrarían. Ellos se quedarían con una Biblia de 2 folios. Es lo que les interesa a ellos, es lo que quieren utilizar, pero nunca nos permiten confrontarnos, nunca compartimos de una palabra para nosotros. Y eso, nuevamente le digo, tenemos que hacerlo nosotros, el mirar si lo que se nos dice, lo que se nos enseña, a dónde nos están queriendo llevar, es una prioridad que tenemos que nosotros marcarnos en nuestras vidas. Una de las cosas que siempre se nos marca en estas iglesias, una característica principal, obviamente, ¿cuál va a ser? El diezmo, ¿verdad? No querría nombrarlo, pero es la verdad. Nos vamos a encontrar con que el diezmo es obligatorio. Se quedaron en el Antiguo Testamento, se quedaron bajo la ley. O da la casualidad que todos estos son levitas. Vamos a ver. El pasaje de Pablo, donde nos dice que la iglesia se sostiene de ofrendas voluntarias, en su Biblia no está. Ellos se quedaron bajo la ley. Y usan frases que cuando nosotros las escuchamos deberíamos estremecernos, se nos deberían poner los pelos de punta, como se dice, porque se llegan a decir verdaderas burradas delante de un púlpito. Yo ahora mismo estoy asustado, estoy temblando, no porque me dé miedo ponerme delante, porque tengo miedo de decir algo que les pueda llevar a equivocación a ustedes, por la responsabilidad que es estar aquí de pie compartiendo para ustedes. Miedo a decir algo que no sea de edificación para sus vidas. Obviamente estos pastores no tienen ningún miedo de eso, no tienen ningún temor de Dios y juegan con sus vidas. Llegan a decir, lo he escuchado y lo voy a leer textual: cuando yo doy el diezmo, yo paso a tener el derecho y Dios la obligación. Por favor. Si usted quiere dar el diezmo, délo. Si usted quiere dar el 80% de su sueldo, délo. Pero que no te obliguen a darlo. Tú das conforme tú hayas prosperado, lo que Dios ponga en tu corazón dar. Amén. Y aparte del diezmo, en estas iglesias, cualquier actividad que se hace, traga, pasta por delante. Las casas de oración,
ofrenda especial. Tenemos una actividad, pague esa actividad. Todo es recaudar. No solo en la iglesia, en las actividades donde salimos, donde vamos, oración, en todo momento, ofrenda especial, ofrenda de colaboración, aporta para Dios. ¿Es así? ¿Se han encontrado con alguna iglesia así? ¿Sí? Amén. Otra frase que se escucha mucho en esta iglesia es, ¿cuál creen que es? Pacta con Dios. No, en estas iglesias. No, aquí de momento, ¿alguno lo ha escuchado aquí? Amén, ¿no? Gracias a Dios, no. Estoy hablando de características de las iglesias. Y en estas iglesias de la economía, cuando el énfasis de la economía, se usa esta palabra, pacta con Dios. Dale tanto dinero a Dios que Dios te dará más. Pacta con Dios y Dios concederá tus peticiones. Y ahora yo pregunto, ¿esto de pactar no es negociar? ¿No es comprar, vender? ¿No nos convierte esto en cambistas, como veíamos en Mateo? ¿Cambiamos algo para recibir algo? Lo vimos en Mateo. Cuando Jesús llegó, habían cambistas y fueron echados fuera. Por tanto, estas frases no deberían pronunciarse en una iglesia. Otra común es el yo declaro. Yo declaro que usted es sano. Yo declaro que usted conseguirá el trabajo que desea. Yo declaro, yo declaro, yo declaro. Y andan los pastores declarando a diestra y siniestra, y las personas, como escuchan eso, pues también salen. Y andan por la calle declarando, andan pisando el coche del vecino porque ellos quieren un coche igual, la casa del vecino también la andan pisando porque ellos quieren. Yo declaro. Ustedes pueden declarar lo que quieran. Su palabra no tiene poder. El poder lo da Dios. Y Dios da conforme a su voluntad. Por tanto, yo puedo declarar que un hermano va a ser sano, pero si la voluntad de Dios es que esa persona muera, ¿qué pasará? ¿Se sanará o morirá? Inevitablemente está por delante la palabra del Señor, la voluntad de Dios. Cuando ustedes hacen alguna de estas afirmaciones, ustedes no, perdón, cuando alguien hace alguna de estas afirmaciones, lo que están haciendo es menospreciando a Dios. Están poniendo por delante ustedes, sus deseos, lo que ustedes quieren, por delante de la voluntad de Dios. Ustedes no quieren ser, los que dicen esto, no quieren servir a Dios, quieren que Dios les sirva a ellos. Menosprecian lo que Dios nos ha dado. Lo que tenemos es porque Dios nos los ha dado. Nosotros no tenemos nada. Por tanto, no menospreciemos lo que Dios nos da. Cuando estuve en Cali, me llamaba mucho la atención la publicidad de estas iglesias. Hay unas iglesias muy grandes allá y me llamaba la atención que decían lunes sanidad, miércoles pactos, viernes oración, sábado milagros. Entonces está programado lo que va a hacer Dios ese día. Entonces si un hermano va un lunes que toca sanidad, pero va porque necesita oración, no, mi hermano, venga el viernes que hoy es sanidad. Condicionamos a Dios, ¿verdad? Y otra cosa que me llamó la atención es que en la programación dice entrada libre. Entrada libre, entonces que hay veces que cobran por entrar a la iglesia también. Entrada libre. ¿Qué estamos haciendo con la iglesia de Dios? ¿En qué se está convirtiendo la iglesia de Dios? Otra publicidad que escuché de una iglesia también, y la voy a leer tal cual como la escuché, dice: ha llegado el tiempo de recibir tu milagro. Tú que tienes necesidad, anhelos y propósitos por cumplir, ven, asiste al culto de pacto. Esta es una cuña radial de una iglesia.
aquí en esta cuña, ¿dónde está Dios? ¿La menciona? Está enfocada en tu necesidad, lo que tú quieres, tus anhelos, tus sueños, lo que tú necesitas. Se aprovechan de la situación de la gente, de la necesidad de la gente, de la desesperación de mucha gente. Juegan con eso. Juegan con esa situación. ¿Cuántos aquí tienen problemas? Ninguno. Gloria a Dios. ¿Cuántos tienen necesidades? ¿Cuántos pasamos por tribulaciones? Muchos, ¿verdad? Yo les hago otro paréntesis. Si una persona, cualquiera, que se conozca 2 versículos de memoria, se para en una esquina y empieza a invitar a la gente: vengan a mi iglesia. En mi iglesia no pasarán necesidad. En mi iglesia, si tú no tienes problemas, tus problemas se acabarán. En mi iglesia está la bendición de Dios. En mi iglesia se acabarán todos tus problemas, tus preocupaciones. Te lo pintan todo este evangelio de prosperidad. Y en la misma calle, en la otra iglesia, se pone un pastor a compartir el evangelio de Cristo. Que Cristo vino al mundo a morir por nuestros pecados. Que si nosotros creemos en Él, seremos salvos. Pero que tenemos que sufrir necesidades. Tenemos que aceptar el trato de Dios en nuestras vidas. ¿Qué iglesia creen que se llenaría primero? La del pastor que dice el evangelio verdadero. ¿Sí? No. Juegan con nosotros, juegan con la ilusión. Y lo peor de todo es que gente incauta, por no hacer la voluntad de Dios, por no hacer lo que se nos dice en la palabra que hagamos, que escudriñemos la palabra, caen. Y después, pasado el tiempo, siguen con las mismas necesidades, o con más problemas, o con más dificultades, desesperados, porque el Dios que le ofrecieron no está haciendo lo que ellos pedían, lo que ellos necesitaban. No han encontrado el Dios que les ofrecieron. Busca al Dios de verdad. Busca verdaderamente a Dios. Que no te engañen. Escudriña. Tienes que plantearte tú por qué asistes a la iglesia. ¿Por qué asistimos a la iglesia? ¿Qué estamos buscando en esta iglesia? ¿Buscamos la presencia de Dios? ¿O buscamos que Dios cumpla lo que nosotros queremos? Que Dios haga la voluntad que nosotros tenemos. Una de las cosas que a mí, a medida que he ido creciendo en el Evangelio, más me llama la atención de la Biblia, es la verdad de Dios. La verdad de Dios. Dios no te engaña, no te muestra cosas bonitas. La palabra de Dios, si tú la lees, es un complemento. Te muestra lo bueno, lo bonito, lo feo, lo duro y lo difícil. Vamos a leer unos pasajes y vamos a ver la palabra de Dios, de verdad, lo que nos dice Dios acerca de esos problemas, esas dificultades. Vamos a leer Romanos 8, el versículo 16 y 17. Si un hermano lo puede leer, por favor. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos también herederos de Dios y coherederos de Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Amén. Este pasaje gusta mucho en estas iglesias de tamaño, de prosperidad, pero solamente hasta la mitad. La que nos dice que nosotros somos hijos de Dios y como hijos herederos de Dios y coherederos de Cristo. Hasta ahí se nos muestra. Pero la segunda parte la omitimos.
La segunda parte no tiene importancia, donde nos dice y nos condiciona diciendo, si padecemos juntamente con Él. Si padecemos juntamente, ¿con quién? Con Cristo. Y Cristo vino aquí a la tierra y la pasó de vacaciones. ¿Cierto? No. Cristo fue menospreciado, fue humillado, fue golpeado, menospreciado y muerto. Por tanto, de ese es el padecimiento que se nos habla. Esta es la parte que nos omiten, la parte que no nos quieren contar, los padecimientos por el Evangelio. También Pablo en 2 de Timoteo 1:8 nos dice, 2 de Timoteo 1:8, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Aquí Pablo en este pasaje nos está diciendo que está preso por causa del Evangelio. Y le está diciendo a Timoteo que participe de las aflicciones del Evangelio. Por tanto, ¿es bueno estar preso? No. Las aflicciones por causa del Evangelio. Otro pasaje es Juan 16:33, que es muy conocido, muy cortito, donde se nos dice que en el mundo tendremos aflicción. Otro pasaje también es 1 de Pedro 4, del 12 al 13. 1 de Pedro 4, 12 al 13 dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sorprendido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois partícipes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Aquí en todos estos pasajes, Dios y los apóstoles nos habla de padecimientos, de sufrimientos, de dificultades por causa del Evangelio, por causa del amor a Cristo. Por tanto, si la palabra de Dios nos dice que esto es lo que tenemos que padecer, que esto es lo que tenemos que sufrir, porque estos otros pastores ofrecen un evangelio de prosperidad, un evangelio de abundancia, sin problemas. ¿Quién tiene la verdad? ¿Estos pastores que ofrecen eso? ¿O la palabra de Dios que nos dice, nos aseguran que han padecido y que nosotros como tal tenemos que padecer? No nos dejemos engañar. Es nuestra obligación escudriñar la palabra, llegar a la verdad, comprobando cada día si lo que hacemos es agradable al Señor. No creamos el evangelio de prosperidad porque nos están engañando. En estas iglesias llegan a decir, que me sorprende un montón, el logo y lo ponen en grande, y ustedes lo conocerán, pare de sufrir. ¿Cuándo dejaremos de sufrir nosotros? Cuando el Señor venga por su iglesia, si nos hallamos aprobados. Si no, no pararemos de sufrir nunca. Por tanto, ¿cómo se atreven a pronunciar estas cosas? ¿Cómo se atreven a vender y a jugar con las personas, con la salvación de las creyentes? La palabra dice que si una persona es de tropiezo a uno de sus hijos, ¿le sería mejor que darse una piedra de molino y echarse al fondo del mar? Estos pastores no tienen conciencia del mal que hacen, del daño que hacen. Yo no soy pastor, pues yo siento tristeza por estas personas. Me da tristeza ver que yo no puedo decirle a mi familia que se acerquen a una iglesia a escuchar de la palabra de Dios, porque van a ser engañadas, porque van a jugar con ellas. Me da tristeza esas iglesias que son 5,000, 10,000 personas que se reúnen a ser engañadas. ¿Todo por qué? Porque no hacen lo que es agradable al Señor. No son obedientes a la palabra de Dios al escuchar la palabra. Van como corderos al matadero, sin saber que tienen la libertad en sus manos.
en la Biblia que tienen al lado, tienen la libertad. No la usan. Prefieren morir en el engaño que buscar la verdad. Estas iglesias, aparte de todo este tejemeneje, tienen incluso negocios en sus propias iglesias. Unos negocios que de verdad, yo no sé si es que estamos locos, la iglesia, la gente está loca, o es tanta la necesidad que determinantemente están buscando a qué aferrarse, a qué agarrarse. Venden cosas que es que no te lo puedes creer. Dice, aceite ungido de Israel. El otro día en un documental vieron de dónde venía el aceite ungido de Israel. Del mercado de la esquina. Así es. Venden agua bendita del río Jordán. Cada semana va un camión cisterna, coge agua del río Jordán y la reparte por las distintas iglesias. También venden trozos del manto sagrado de Jesús. Por favor. Tenemos que creer esto. Y la gente lo cree y lo compra. Y cada cosa de estas sirve para una. El aceite tú te lo echas aquí y se te quita el dolor. Y el manto sagrado lo tienes en la cartera y te va a librar de cualquier problema y cualquier dificultad. ¿Esto qué es? Idolatría, hechicería, brujería, ignorancia. ¿Y es agradable a Dios? Hacer esto agrada a Dios. Entonces, ¿por qué la gente lo hace? Y no solo una, dos, mucha gente lo hace. Y si miramos estas cosas con nuestro texto base, el de Mateo, que dice que todos los que compran, los que vendían y los que cambiaban serán echados fuera. Serán echados fuera delante de la presencia de Dios. Por tanto, nosotros tenemos que mirar si lo que estamos haciendo es agradable al Señor. Y para eso tenemos que escudriñar en su palabra, para que su verdad nos llegue a nosotros, nos haga ver la realidad de lo que están haciendo con nosotros. Si tú te has sentido familiarizado con alguna de estas, si has visto algo de esto, yo sé que aquí no, gloria a Dios, pero si has estado en una iglesia de estas donde se practica esto, huye, sal de ahí. Te estás jugando tu salvación, te estás jugando el agradar a Dios. Si por el contrario estás en una iglesia donde alabas a Dios, donde se predica su palabra completa, sin quitar y sin poner, en el contexto correcto, si sientes el amor entre los hermanos, si sientes ese cariño, esa preocupación entre los hermanos, si sientes que son uno, que cuando uno se duele todo el cuerpo, cuida esa iglesia, cuida esa doctrina, participa, colabora, esfuérzate a que esa iglesia siga siendo así, para que cuando el Señor llegue no te eche fuera y te diga que has convertido su iglesia en una cueva de ladrones. Amén. Estas cosas tienen que pasar. Hacen parte de la palabra de Dios. Es el tiempo de la apostasía. Por tanto, nos reafirma de que cada vez está más cerca la venida del Señor. Por tanto, es el momento de empezar a actuar. Es el momento de pararte y decir, ¿qué estoy haciendo? ¿Dónde estoy? ¿Para dónde voy? ¿Qué estoy queriendo conseguir yendo a esta iglesia? Si el Señor viniera hoy, ¿qué me hallaría? ¿Dónde me hallaría? ¿En esa cueva de ladrones? ¿O en una casa de oración a Él?
Dios no quiere la iglesia más grande, donde asistan muchas personas, pero donde escasea el amor de Dios. Dios no quiere una iglesia que tenga el mejor grupo de alabanza, si no se le adora a Él. Dios no necesita una iglesia que recoja muchas ofrendas, mucho diezmo, mucho dinero, porque Dios es el dueño del oro y de la plata. Dios quiere una iglesia donde la principal piedra del ángulo sea Cristo. Dios quiere una iglesia donde se le busque en espíritu y en verdad. Dios no quiere una iglesia llena de chantajistas, mentirosos, vendedores de fe. Dios quiere que le buscamos a Él. Dios siempre va a estar dispuesto a recibirnos. Busquémosle a Él. Estemos dispuestos a padecer por amor a Él, por amor a la verdad. Que nuestra recompensa no está aquí. Nuestra recompensa está por venir. Él ha puesto esa promesa en nosotros. Aceptémosla, busquémosla, no por interés, sino por amor. Amén. No le adoremos como nosotros queramos o como nosotros pensamos que es. Israel quiso adorar a Dios haciendo un becerro de oro. Y sabemos lo que pasó. Adoremos como Dios quiere que le adoremos. Busquémoslo como Él quiere que lo busquemos. No como nosotros nos parezca, o como nosotros queramos, o como se nos enseñe. Amén. Esta mañana quiero invitarlos a que nos pongamos de pie. Y vamos a orar al Señor. Para que el Señor nos dé ese discernimiento que necesitamos. Que ponga a nosotros ese deseo de escudriñar su palabra, de buscar la verdad y de no dejarnos engañar. Y si vemos algo que no es conforme a esa voluntad de Dios, nos dé la fortaleza para salir de ahí y buscar la verdadera voluntad del Señor. Señor, yo en esta mañana, Padre Celestial, he expuesto tu palabra, Señor. Señor, yo me siento agradecido, Padre, por la iglesia en la que tú me has puesto, Señor. Porque no seremos la mejor iglesia, Señor, pero somos una iglesia que te amamos, que te adoramos, Señor, que buscamos tu presencia, Padre Celestial. Te doy gracias por nuestros pastores, Señor, porque tú los inquietas a ellos a mostrarnos tu verdadero evangelio, Señor. Gracias por el amor que podemos sentir nosotros los hermanos, Señor. Gracias porque nos sentimos como una familia, porque nos amamos, Señor, porque nos preocupamos los unos por los otros, Señor. Porque ese es el amor, Señor, que tú buscas para tu iglesia, Padre Celestial. Yo te doy muchas gracias por el lugar donde me has puesto, Señor. Ayúdame, Señor, particularmente a buscarte, Señor, a tener esa necesidad de ti, Señor, de ver lo que es conforme a tu voluntad, Señor, de caminar en tu senda, Señor, de negarme a mis anhelos, a mis deseos, Señor, y rendirme a tu voluntad, Padre Celestial. Llévate tú toda la gloria y la honra, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.